Hasta hace 200 años nadie tenía la más mínima idea de qué demonios significaban los jeroglíficos. El problema es que los egipcios se fueron al más allá con el tutorial encriptado. Imagina un mundo donde las voces de una civilización entera quedaron atrapadas en piedra durante más de 1000 años. Símbolos tallados en templos milenarios, inscripciones que cubrían obeliscos gigantescos, mensajes escritos en papiros frágiles. Todos mudos, incomprensibles, como si una lengua completa hubiera sido borrada de la memoria humana. Durante 14 siglos, los jeroglíficos egipcios fueron el enigma más fascinante del mundo antiguo. Viajeros, eruditos y aventureros miraban estos símbolos con asombro y frustración. Pájaros, ojos, serpientes, brazos. ¿Qué secretos guardaban? ¿Cómo una civilización tan avanzada pudo simplemente olvidar su propia escritura? Esta es la historia de cómo recuperamos una voz perdida. Una historia de obsesión, genialidad, rivalidad internacional y un descubrimiento casual que cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. Durante la Edad Media, viajeros árabes y europeos visitaban las ruinas y especulaban salvajemente sobre el significado de estos símbolos. Algunos creían que eran pura decoración, otros pensaban que cada símbolo era una idea completa, un concepto mágico. Nadie imaginaba que fueran un sistema de escritura real, con gramática y fonética. En el siglo XVII, el cabezón de Athanasius Kircher intentó descifrar los jeroglíficos, pero sus interpretaciones eran erróneas. Veía símbolos místicos y filosóficos donde en realidad había sonidos. Durante siglos, los eruditos europeos compartieron esa visión equivocada, creyendo que los jeroglíficos eran un lenguaje secreto reservado a lo sagrado. Sin embargo, textos antiguos griegos ya advertían que algunos signos representaban sonidos, pero esas pistas fueron ignoradas. Esta idea equivocada retrasó el verdadero desciframiento hasta que un hallazgo inesperado en Egipto cambiaría todo. En 1798, el Franchut con complejo de emperador Napoleón Bonaparte había invadido Egipto con un plan ambicioso: cortar las rutas comerciales británicas hacia la India y convertir a Egipto en una colonia francesa. Pero Napoleón no era solo un conquistador, era un hombre de la Ilustración, fascinado por el conocimiento. Junto a sus 38,000 soldados, trajo a 167 científicos, eruditos, artistas e ingenieros. Los llamó la Comisión de las Ciencias y las Artes. Su misión era estudiar, medir, dibujar y documentar todo sobre Egipto, su geografía, su flora, su fauna y sobre todo sus monumentos antiguos. Mientras los soldados luchaban contra los mamelucos y el calor implacable, los científicos exploraban templos que habían estado abandonados durante siglos. En la pequeña ciudad de Rashid, conocida por los franceses como Rosetta, ubicada en el delta del Nilo, un grupo de soldados estaba reforzando un fuerte otomano capturado llamado Fort Julien. Era trabajo rutinario, demolición y reconstrucción, hasta que un oficial de ingenieros llamado Pierre-François Bouchard notó algo inusual. Era una losa de granodiorita negra, de aproximadamente 1 metro de alto por 70 centímetros de ancho. Pesaba unos 760 kilos. Había sido reutilizada como material de construcción en el fuerte, probablemente siglos atrás, pero Bouchard reconoció inmediatamente que era algo especial. La piedra estaba cubierta de inscripciones en 3 escrituras diferentes, organizadas en 3 secciones claramente definidas. En la parte superior, jeroglíficos egipcios parcialmente dañados. En el medio, otra escritura egipcia que nadie reconoció de inmediato, más cursiva y simplificada. Y en la parte inferior, algo que cualquier europeo educado podía leer: griego antiguo. Bouchard tuvo la intuición correcta. Si las 3 inscripciones decían lo mismo, entonces la sección griega podría ser la clave para descifrar los jeroglíficos. Informó inmediatamente a sus superiores, y la piedra fue transportada a El Cairo,
donde los científicos de Napoleón comenzaron a hacer copias y estudiarla. Leyeron el texto griego y descubrieron que era un decreto emitido en el año 196 a.C., durante el reinado de Ptolomeo V. El decreto agradecía al joven faraón por varios favores concedidos a los templos egipcios y establecía que debía ser inscrito en escritura sagrada, en escritura documental y en escritura griega. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por Europa. Los científicos de Napoleón hicieron copias de la inscripción y las enviaron a París. Pero la campaña militar de Francia en Egipto estaba colapsando. La flota francesa había sido destruida por el almirante Nelson en la batalla del Nilo, y las fuerzas británicas estaban cerrando el cerco. En 1801, los franceses se rindieron. Bajo los términos de la capitulación, los británicos confiscaron las antigüedades egipcias recolectadas por los franceses, incluyendo la piedra de Rosetta. Los científicos franceses protestaron violentamente. Algunos amenazaron con destruir sus notas antes que entregarlas. Al final se llegó a un compromiso. Los británicos se quedarían con los objetos, pero los franceses conservarían sus dibujos y copias. La piedra de Rosetta fue enviada a Londres, donde aún permanece en el Museo Británico, uno de sus tesoros más preciados. Pero las copias circulaban libremente, y en toda Europa los eruditos más brillantes de la época comenzaron la carrera por descifrar los jeroglíficos. Se convertiría en la obsesión académica del siglo XIX. El señor Thomas Young, lo que llamaríamos hoy un todólogo, aplicó en 1814 un método científico al estudiar la piedra de Rosetta. Dedujo que el demótico era una forma simplificada de jeroglíficos y que estos no podían ser solo símbolos, sino también sonidos, fonéticos. Es decir, que un dibujito podía representar un sonido, no solo un objeto. Por ejemplo, una codorniz no significaba codorniz, sino el sonido de la vocal U. Fue entonces apareció Jean-François Champollion. Nació en 1790 en una familia modesta en Francia. Era un niño enfermizo pero extraordinariamente inteligente. A los 5 años, Champollion enseñó a sí mismo a leer comparando los textos de un libro religioso que había memorizado escuchando. A los 11, comenzó a estudiar árabe, siríaco y caldeo. A los 13, presentó un artículo académico proponiendo que el copto, la lengua de los cristianos egipcios, era un descendiente directo del egipcio antiguo. Esto fue uno de los eslabones más importantes que ayudaría al desciframiento de los jeroglíficos, el estudio del copto. En 1822, Champollion obtuvo copias de varias inscripciones jeroglíficas. Sabía del trabajo de Young y comenzó desde ahí, pero fue más lejos, mucho más lejos. Champollion entendió que estaba lidiando con una lengua viva, una lengua cuyo descendiente aún se hablaba en las iglesias coptas. Durante años mirando la piedra Rosetta, notó algo importante. En la inscripción del griego antiguo, el nombre Ptolomeo se repetía 6 veces, y en el egipcio había varios símbolos encerrados 6 veces. Fue cuando identificó los llamados cartuchos. Los egipcios utilizaban estos cartuchos para resaltar nombres importantes, como lo fueron el nombre de Ptolomeo y Cleopatra. Estudió el cartucho de Ptolomeo y luego examinó otro cartucho que contenía el nombre de Cleopatra. Algunos símbolos coincidían con los de Ptolomeo, en las posiciones correctas para las letras compartidas, P, T, L y O. Pero entonces Champollion hizo algo radical. Aplicó estos valores fonéticos a textos más antiguos, anteriores a los griegos, anteriores a Ptolomeo, textos puramente egipcios, y funcionó. El 14 de septiembre de 1822, Champollion recibió copias de relieves del templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II, 1300 años antes de Ptolomeo. Los cartuchos contenían símbolos que ahora podía leer fonéticamente. Un cartucho comenzaba con un disco solar. Champollion sabía, por su estudio del copto, que sol en egipcio antiguo era Ra. Seguía un símbolo que había identificado como M, luego otro que había identificado como S, Ra MS, Ramsés. Otro cartucho mostraba un ibis, pájaro sagrado del dios Tot, cuyo nombre en copto conocía
Diehuti, luego M y C de nuevo. Yehuti MS. Tutmosis. Lo había logrado. Los jeroglíficos no eran puramente simbólicos ni solo fonéticos para nombres extranjeros. Eran un sistema complejo que combinaba signos fonéticos, símbolos de palabras completas y determinativos que aclaraban el significado. Era brillante, elegante y había estado ahí todo el tiempo. Champollion corrió a la oficina de su hermano en el Instituto de Francia, irrumpió en la sala donde Jacques Joseph estaba en una reunión. Gritó: «Lo conseguí», y se desmayó en el suelo. Permaneció en cama durante 5 días, agotado por años de obsesión y la intensidad del momento del descubrimiento. Cuando se recuperó, escribió su hallazgo en una carta a la Academia de Inscripciones y Bellas Letras. La presentación, conocida como la Lettre à Dacier, es uno de los documentos más importantes en la historia de la lingüística. Lo que Champollion descubrió no fue solo un código simple, sino un sistema de escritura de extraordinaria sofisticación que había evolucionado durante más de 3000 años. Los jeroglíficos egipcios utilizaban 3 tipos de signos simultáneamente, y un escriba competente alternaba entre ellos con fluidez. Primero, los signos fonéticos, símbolos que representaban sonidos individuales o combinaciones de sonidos, como nuestras letras. Había 24 signos que representaban consonantes individuales, un alfabeto básico. Pero los egipcios no se detenían ahí. También tenían signos biconsonánticos que representaban 2 consonantes y triconsonánticos que representaban 3. En 1822, Jean-François Champollion logró descifrar el sistema completo y gracias a eso descubrimos que los egipcios escribían de todo. Desde plegares a los dioses, manuales de cómo embalsamar a tu tío, básicamente Facebook en piedra. Los templos y tumbas pasaron de guardar silencio a ser una biblioteca. En marzo de 1832, Jean-François Champollion sufrió un derrame cerebral. Tenía solo 41 años. Intentó continuar trabajando, pero su cuerpo se negaba. Murió el 4 de marzo de 1832, rodeado de sus manuscritos, habiendo vivido lo suficiente para ver su sistema aceptado, pero no lo suficiente para ver su obra completa publicada. Su hermano Jacques Joseph dedicó el resto de su vida a publicar los manuscritos de Jean-François. La monumental Grammaire égyptienne y el Dictionnaire égyptien aparecieron póstumamente, estableciendo las bases para todos los estudios egiptológicos futuros. Paremos por un momento y pensemos en la magnitud de lo que ocurrió. Durante 1400 años, una civilización completa estuvo muda. Los templos de Karnak, las pirámides de Giza, las tumbas del Valle de los Reyes, todos tenían historias que contar, pero nadie podía escucharlas. Un solo objeto, una piedra descubierta por accidente durante una campaña militar, y la genialidad de un hombre obsesionado devolvieron esas voces. Ahora podemos escuchar a Ramsés II alardeando de sus victorias, a Hatshepsut defendiendo su derecho al trono, a sacerdotes anónimos cantando himnos a Ra, a escribas quejándose de sus superiores. Gracias a estos 2 cabezones es que el día de hoy podemos entender y leer los jeroglíficos egipcios que por tanto tiempo les dieron pesadillas a los más brillantes de su época.